Bueno, y de escándalo en escándalo, este es un operativo llevado a cabo en las últimas 48 horas, principalmente en Costa Rica, donde se ha desarticulado una red continental de tráficos de cubanos. Son miles de cubanos que han pasado por esa ruta, que la hemos ofrecido a manera de información a todos ustedes durante años. Pero ahora, pues este éxodo, este incremento de cubanos saliendo de la isla es verdaderamente impresionante, y la estructura mafiosa que hay en toda esa ruta pues ha sido revelada en parte en las últimas horas. Tenemos para este segmento a Wilfredo Allen, abogado de inmigración. Muchas gracias, Willy, por estar con nosotros. Y Rolando Cartaya, periodista de Radio y Televisión Martí, Expreso Político. Gracias, Rolando, por estar con nosotros esta noche. Willy, ¿a dónde puede llegar todo esto? Porque están utilizando las mismas rutas de los narcotraficantes. Mira, igual que hay carteles grandes para el tráfico de droga, como presentaste en el primer segmento, hay carteles grandes y a veces van juntos para el tráfico de personas. Cuesta de 15 a 20 mil dólares ir de Ecuador a la frontera con México. Impresionante. Cuesta de 10 mil a 15 mil dólares salir de Cuba, llegar a Honduras y llegar a la frontera con México. Estamos hablando de millones de dólares. Estamos millones de dólares. Tú tienes una cantidad de dinero que es increíble. Vamos a recordar que hubo un tiempo que Panamá servía como un puente, no solamente para los cubanos, pero para los chinos. Y hubo muchos políticos panameños que pidieron visa para los Estados Unidos por haber participado por eso. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Mira, los Estados Unidos no son incompetentes completamente. Ellos tienen claro que casi 40.000 cubanos han entrado por la frontera con México en el último año fiscal que acaba ahora en octubre. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos no van a estar escogiéndolos en la frontera y volviéndolos a Cuba. Le están poniendo presión a los países centroamericanos. Costa Rica empieza el tren rápido para la frontera con México. Costa Rica y los Estados Unidos tienen una buena relación. Pues es más fácil pararlos en Costa Rica y deportarlos para Cuba que pararlos en otro lugar. El tratado entre Cuba y México que se ha llevado a cabo esta última semana, eso también tiene una influencia grande americana. Los Estados Unidos están tratando de influenciar a México para que devuelva más cubanos que están detenidos en México. Rolando Cartaya, ante el control en la información en Cuba, el maleconazo se originó cuando dijeron que venían barcos de Miami a buscar a esa cantidad de personas y se lanzaron al malecón. Ahora existe el rumor en Cuba muy fuerte de que se va a modificar o se va a eliminar la ley de ajuste cubano. ¿Esta es la razón por este éxodo? No, esa es la razón probablemente de que el éxodo se intensifique, que sea mayor la cantidad de cubanos que están. O sea, hasta hace unos meses eran 10, 20, ahora son, ayer mismo en Colombia detuvieron 83 en distintos lugares, en Turbo, en Antioquia, en Sapsurro, en el departamento de Chocó. Pero yo siempre recuerdo cuando se habla de esto, algo que escribió un periodista independiente, Ricardo González Alfonso, uno de los 75. Él escribió un trabajo sobre la ley de ajuste cubano poco antes de que lo capturaran y se lo llevaran con los otros. La Primavera Negra. La Primavera Negra. Y él decía, yo no me tiro del 5º piso de mi casa porque abajo están los bomberos con una red, sino porque mi casa está en llamas. Y qué buena imagen. Esto siempre se me ha quedado y es así. O sea, lo que estamos viendo es solamente un incremento en el que puede tener que ver estos rumores de que la ley de ajuste, que no son solo rumores. O sea, hay un proyecto de ley en el Congreso, hay editoriales de grandes periódicos de los Estados Unidos hablando de esto. Está la opción de reformarla o de eliminarla, como pide el Sun Sentinel, porque dice que los cubanos cometen enormes cantidades de crímenes, etcétera. Son 35.000 los cubanos que ¿Quién lo escribió? ¿Trump? ¿Ese editorial? No, este fue un editorial del Sun Sentinel que habla de esto, dice que ha habido enormes cantidades de crímenes cometidas por los cubanos, y el mismo Sun Sentinel en sus investigaciones determinó por datos del Servicio de Aplicación de las Leyes de Migración y Aduanas, que son unos 35.000 los cubanos que son peligrosos, que realmente tienen, o sea, nosotros cuántos somos en los Estados Unidos. Dice que no, William. Mira, vamos por parte. El Sun Sentinel escribió ciertos artículos sobre el involucramiento de cubanos recién llegados en fraude. Vamos a poner que han llegado 500.000 de cubanos en los últimos 10 años, que es una figura relativamente conservadora. De esos 500.000 de personas, puede haber 1.000 o 2.000 cubanos que han sido detenidos por fraude a Medicare, por tráfico humano y por casas de marihuana.
Entonces, cuando tú miras 1.000 o 2.000 cubanos en los últimos años involucrados en crímenes, el número de cubanos que están involucrados en esos crímenes es insignificante. Cuando tú hablas de 35.000 cubanos con órdenes de deportación por delitos serios, estás hablando de cubanos que tienen órdenes de deportación desde 1978, 88, 98 y 2000. Estás hablando de décadas de cubanos que están bajo órdenes de deportación y son como 35.000 a 38.000 cubanos que la mayoría llevan deportados más de 10 años. Estamos hablando de manzanas y peras. El ajuste cubano está muy mal entendido, porque la mayoría de las personas creen que el ajuste cubano es una ley de refugiados y una ley de ayuda a refugiados políticos. ¿Qué es la ley de ajuste cubano? Nunca ha sido una ley de refugiados políticos per se. Cuando la ley de ajuste cubano se creó en el año 66, fue para legalizar 250.000 de cubanos que estaban con parol, que estaban en los Estados Unidos sin estatus, porque no existía la palabra parol. La mayoría habían entrado con visa de turista y se habían quedado ilegal. Entonces, la ley fue basada en la ley de ajuste cubano, en la ley de ajuste para los húngaros, que habían sido traídos a los Estados Unidos después de la rebelión húngara del 56. La idea de la ley era como la misma ley de que existió para los húngaros, 2 o 3 años, legalizar los que están en los Estados Unidos y acabar con ella. ¿Qué era lo que tenían los cubanos en ese entonces? Visa waiver, que llamaban visa waiver. Entraban con visa waiver, con visa de estudiante, con visa de turista, visas de diferentes tipos. Y se quedaban. Y se quedaban. Entonces, eso fue una ley que era por un tiempo limitado. Pero ¿qué ocurre? Ocurre Camarioca. Ocurre la primera salida grande de barcos de Cuba. Y a veces nos olvidamos de la historia. Entonces, Camarioca ocurre, el presidente Johnson comenzó los vuelos a la libertad. Entonces, los vuelos a la libertad fue lo que llevó a que se mantuviera el ajuste cubano en pie. Ahora, la gente también se olvida de la historia. Del año 66 hasta el año 96, ningún cubano que atacaba tierra o entraba por cualquier frontera se legalizó bajo el ajuste cubano. Los 30.000, 40.000, 50.000 cubanos que vivían en el país en aquella época se legalizaron por la amnistía del presidente Reagan, por NACARA o por la 245I que existía. No se legalizaron por el ajuste cubano. Cuando Mariel ocurrió, los cubanos que entraron por el Mariel tampoco se ajustaron por el ajuste cubano. Los cubanos que entraron por el Mariel se ajustaron por el Cuban Haitian Act. Porque vamos a recordar que durante el Mariel, aparte de los, hubo un éxodo de haitianos. Aparte de los 125.000 cubanos, entraron 25.000 haitianos. Tuvo que haber... No, eso no fue... Eso fue después en el 94. Guantánamo fue en el 94. Estoy hablando del Mariel. Vamos por parte. ¿Qué ocurre? Los 150.000 personas, haitianos y cubanos que entraron por el Mariel, se legalizaron bajo el Cuban Haitian Act, que fue algo temporal que además que incluyó a la gente del Mariel y los haitianos. Entonces, ¿qué ocurre? Que después del año 96, con los arreglos migratorios entre Cuba y los Estados Unidos, la ley cambia. Ya no es una ley solamente para personas que están escapando de Cuba. Se convierte en la ley que el Departamento de Estado usa para legalizar las 20.000 visas que regalan a Cuba y para pie seco, pie mojado, para eliminar una segunda categoría de que no es una ley, es una orden ejecutiva. El pie seco, pie mojado es una orden ejecutiva. ¿De qué ocurre? Que en este momento, si tú le dieras las 20.000 visas y los legalizas por leyes americanas, no hay visas para el resto del mundo. Entonces, los cubanos que entran con las 20.000 visas se legalizan bajo el ajuste cubano. No requieren tener refugio político. ¿Cómo ve este éxodo va a continuar por la situación económica y social en Cuba? Los cubanos han pasado la vida esperando cambios y cuando supuestamente empiezan los cambios son a paso de tortuga. O sea, no hay esperanza de cambios reales, más estos rumores de que se va a cambiar la ley de ajuste, que por supuesto siempre es un beneficio bastante grande para los cubanos. Gracias, y este tema va a seguir, y gracias por ese resumen. Y la ley no va a cambiar, y el negocio más grande de Cuba sigue siendo salir de Cuba porque no hay esperanza. El único responsable por la salida de Cuba es el gobierno de Cuba. Rolando, volvemos a invitarlo porque este tema va a seguir. Bueno. Gracias.